Para conversar un poco más sobre este segmento de transformación digital, me permito dar la bienvenida a Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, quien es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en economía del riesgo e información de la Universidad de los Andes y maestría en administración pública de la Universidad de Columbia. Paola estará acompañada por Jairo Ramírez, gerente general de Fincomercio, quien es administrador de empresas y especialista en análisis y técnica bancaria, actualmente gerente general de Fincomercio, con una destacada trayectoria de más de 40 años en el sector solidario y financiero. Para ellos, una bienvenida. Mientras tenemos listos los micrófonos, les contamos que ellos en esta oportunidad nos van a hablar del Open Data, un tema muy importante también en este segmento de transformación digital. Bueno, un especial saludo para todos. A raíz de el momento en que estábamos preparando para la agenda para el evento, comentábamos algo, tenemos que hablar de las finanzas abiertas, ni siquiera titulado acá como en el Open Finance, sino en un lenguaje más nuestro. Y recordábamos que recientemente comenzó una segunda etapa del DigiLab, ahora DigiLab Open Finance, patrocinado por Banco de las Oportunidades en alianza con el IFC y el Banco Mundial. A este evento fuimos invitados algunas entidades, unos 3 bancos, está la CFA por las cooperativas financieras y Fincomercio tuvo el honor de ser invitado por las de ahorro y crédito. Banca de las Oportunidades ha sido un gran patrocinador de la creación de capacidades en el sector para afrontar los retos de transformación digital y para mejorar la llegada a la base de la población, a lo que es nuestro target de asociados. Entonces, para empezar, Paola, pues ¿por qué no le comentas acá a nuestro querido auditorio qué es eso de las finanzas abiertas? Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Como siempre es un motivo de orgullo y emoción estar compartiendo espacio con las cooperativas en su encuentro anual. Y como Jairo lo mencionaba, hemos venido trabajando en equipo desde hace varios meses ya en generar capacidades frente al Open Finance y empezar a entender esto que nos impacta, cómo tiene y genera oportunidades para las cooperativas de ahorro y crédito, para las cooperativas financieras y sobre todo cómo nos preparamos para los múltiples desafíos que esto enfrenta. Y yo quisiera arrancar haciendo una alusión, antes de responder tu pregunta, Jairo, a el consumidor financiero, que lo veíamos en las presentaciones anteriores, ha cambiado mucho y está mutando y esto nos hace ser mucho más flexibles, dinámicos y entender que hoy las necesidades son diferentes. Y hoy vemos que parte de lo que las personas quieren de las entidades financieras, de las cooperativas, es un actor que sea omnipresente, que esté en todos los momentos en los que las personas están tomando decisiones financieras. ¿Para qué? Para que le resuelva esas necesidades en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y eso entonces, ¿qué nos hace? Que las personas no van a ir a la cooperativa a buscarnos y van a esperar los tiempos que tenemos de respuesta, sino que quieren un sistema que sea omnipresente, que esté en todos lados, pero además que sea invisible. ¿Esto qué quiere decir? No queremos o ya no nos interesa si hay que ir a la oficina, si quiero ver, sino que esté ahí donde yo estoy tomando la decisión. Entonces, si yo estoy comprando un carro, que ahí esté la solución de financiamiento o la solución de aseguramiento. Si yo estoy comprando una casa, que sea ahí en ese momento. Si estoy comprando un televisor, lo mismo. Si estoy comprando los insumos para mi negocio, que esté ahí. ¿Y cómo hacemos para que esto suceda? Para volvernos omnipresentes e invisibles. Y ahí es donde aparecen los datos abiertos y cómo empezamos a través de información a poder cumplir esas 2 condiciones que hoy nos están pidiendo la población. Y esto pues nos genera múltiples desafíos. Hace varias décadas pues decíamos, hoy para poder satisfacer esas necesidades del consumidor tenemos que tener una aplicación móvil. Después dijimos, tenemos que tener una página web.
Y hoy realmente necesitamos montarnos en el mundo de las APIs para poder tener ese acceso a la información y poder satisfacer esas necesidades de las personas de manera personalizada y contextualizada. En general, ¿qué podríamos definir, Paola, que son los datos abiertos y cómo las cooperativas podríamos usarlos? ¿Por qué interesarnos por este concepto? Entonces, Jairo, como ahora sí respondo a tu pregunta, tenemos que tener, para poder cumplir esas dos condiciones de omnipresencia e invisibilidad, tenemos que conocer muy bien a la persona. Tenemos que saber muy bien cuál es su necesidad, cuál es su dolor, cuál es su contexto y cuál es su característica. Y hoy tradicionalmente conocemos a las personas en las visitas, cuando el asesor comercial está con ellos, se establece una relación de confianza, o cuando hacemos consulta a buró de crédito. Esas son nuestras dos principales fuentes de información, que funcionan de alguna manera en un sistema cerrado donde las entidades financieras van y consultan información de ese consumidor en una entidad centralizada como son los buró de créditos, que nos dicen, oiga, este señor tiene créditos con estos bancos o con estas entidades del sector real o con esta empresa de telco. Lo que buscamos entonces con los datos abiertos y las finanzas abiertas es poder pasar de un sistema cerrado bilateral a un sistema abierto multilateral, donde podamos acceder a las diferentes fuentes de información que haya de cada uno de nosotros. Es decir, donde hay información de Paola Arias que le sirva a la cooperativa para poderle ofrecer un servicio de valor, que realmente le sirva. Y entonces hay muchos lugares donde hay información de Paola Arias. Uno es el sector financiero, y en el sector financiero entonces estábamos haciendo esas consultas que hay de Paola Arias en el buró de crédito, pero lo que nos dicen las finanzas abiertas, Jairo, es consultémoslo directamente a la información de Paola Arias en las entidades financieras. Y toda la información que hay de Paola Arias, no solo la del crédito, sino la información transaccional, la información de aseguramiento. Y en otros sectores, si hablamos ahora y ahorita lo hablamos también, no solo de finanzas abiertas, sino de datos abiertos, información que incluso de Paola Arias puede haber en el sector público o en el sector real. ¿Para qué? Para que la entidad me conozca mejor. ¿En qué casos podemos desarrollar este sistema? ¿Cómo el sector cooperativo puede hacer uso fácil de estos datos abiertos? Bueno, los datos abiertos nos traen muchas oportunidades y muchos retos, pero yo quisiera enfatizar en que son más las oportunidades que nos trae y cómo realmente nos va a poder generar múltiples casos de uso, Jairo, dependiendo lo que cada una de las cooperativas quiere y trabaje. Los casos de uso son de diferente índole y yo quisiera hablar de varios. El primero y es la automatización del proceso de KYC, de conocimiento al cliente. Por ejemplo, en una encuesta que se realizó en 12 países, es el caso de uso más frecuente de las finanzas abiertas. ¿Cómo usamos los datos para poder cumplir todos los requerimientos de conocimiento del cliente, de lavado de activos, para realmente poder hacer mucho mejor ese proceso de identificación de las personas? Dos, otro caso de uso muy importante y en el que como muchos de ustedes hemos trabajado, educación financiera. ¿Cómo realmente le damos las herramientas, los consejos, las recomendaciones prácticas, no generales, ¿cómo se dice eso? No generales, sino realmente acotadas a lo que la persona necesita? Si la persona está sobreendeudada, ¿cómo hago yo para decirle, venga, que este es su problema? Si la persona lo que pasa es que se le olvida pagar a tiempo, ¿cómo le digo, este es su problema? Si la persona tiene unos riesgos que están exacerbados, ¿cómo le digo, este es su problema? Entonces realmente los datos nos van a permitir hacer educación financiera a la medida, con la necesidad de las personas. Otro caso de uso muy importante, procesos de automatización del onboarding. Y para cerrar, yo quisiera dar uno que es el que venimos trabajando, Jairo, en nuestro DigiLab, y es el de financiamiento. Lo hemos hablado mucho acá. ¿Por qué no prestamos a los micronegocios, a la población más rural, o nos cuesta más prestarle porque no la conocemos? Es invisible de alguna manera para nosotros porque por sus mismas características de informalidad, no la encontramos en ningunos registros, no sabemos quiénes son, cuánto venden, qué hacen, hace cuánto lo hacen. Entonces, ¿cómo hacemos para con información alternativa poder robustecer nuestros modelos de score alternativo y nuestros modelos de riesgo? Y con eso cerraría, pero enfatizando, Jairo, en que son múltiples los casos de uso porque la información siempre va a ser un activo más precioso y más valioso para poder efectivamente dar soluciones que le sirvan a la gente. Y eso del Open Banking, ¿qué es eso? ¿Cómo lo diferenciamos de
los datos abiertos? Bueno, entonces hay múltiples conceptos que hoy estamos hablando y miremoslo como una cebolla que vamos quitando por capas. Entonces, tradicionalmente, como lo hablábamos, hemos hecho consultas en sistemas cerrados a Buró y vemos qué información hay en Buró de Crédito de Paola Arias, si paga o no paga las deudas. Pues esa es la información tradicional que hoy estamos usando. Después, entonces, hablamos de Open Banking y decimos, bueno, ¿qué información hay de Paola Arias en los bancos? Entonces, resulta que Paola Arias tiene una cuenta de ahorro con el banco A, tiene un CDT con el banco C y tiene una billetera con el banco E. Entonces recogemos toda esa información transaccional y de financiamiento de Paola Arias en la banca. Después podemos adicionar una capa más en esta estrategia de información y es la información que no solo está en la banca, sino en el sistema financiero. Y entonces resulta que Paola Arias tiene seguro para el carro, tiene seguro para la hija, tiene seguro para el crédito de vivienda, entonces empiezo a encontrar otro tipo de información financiera de Paola Arias, como los seguros, las inversiones. Y adicionalmente, vámonos con una capa más, entonces resulta que Paola Arias pues no tiene ni productos transaccionales, ni productos de inversión, ni productos de aseguramiento, y acá cuando surtí el Open Banking, el Open Finance no encontré mucho. Entonces, para ese tipo de personas, sobre todo los desatendidos y subatendidos financieramente, le adicionamos la capa del Open Data. Y en Open Data, ¿qué hablamos? Bueno, pues de pronto el sector financiero no me conoce, porque yo todo lo hago en efectivo y porque no tengo productos financieros. Pero resulta que hay otros actores de la economía que sí me conocen a mí. ¿A mí quién me conoce? Me conoce el gobierno, porque yo tengo una hija y en el colegio de mi hija, que es un colegio público, yo doy mi información. Porque yo soy beneficiaria de programas de transferencias monetarias, porque yo tengo unas multas de tránsito, por ejemplo. Entonces hay un montón de información en el sector público de Paola Arias y también hay información en el sector real. ¿Por qué? Porque de pronto mi negocio me lo está financiando, si soy tendera me lo están financiando los proveedores, compré una moto y me la financió directamente el que vende la moto. Entonces, con Open Data realmente volvemos una economía de datos abiertos donde todos los actores de que tienen datos de las personas puedan disponibilizarlos para hacer y con el propósito específico de inclusión financiera. Válido, muy clara la apreciación. Entiendo que países como Brasil, México, en Latinoamérica y Colombia han adelantado mucho en temas regulatorios sobre temas de finanzas abiertas, datos regulados. ¿Cómo está en detalle Colombia sobre este tipo de regulaciones? Bueno, Jairo, entre el marco normativo hay diferentes normas que hoy están regulando los datos abiertos. En particular, pues están las normas de habeas data y de protección de datos personales, la ley 1266 y la ley 1581. Y adicionalmente, la URF y la Superintendencia Financiera han venido expidiendo regulaciones específicas para la materia de Open Finance y Open Data. Entonces arranquemos con Open Finance. En Open Finance pues ya tenemos la circular 004, bueno, salió primero el decreto 1297 de 2022 y luego salió la circular 004 de 2024 de la Superintendencia Financiera, donde nos hablaban de los estándares operativos tecnológicos que tenemos que tener para el Open Finance. Yo quisiera acá entonces segmentar otra vez la discusión y la conversación en dos. Esto es Open Finance. Hasta el momento habíamos hablado que el Open Finance era un esquema voluntario y se estaban trabajando en las reglamentaciones de este esquema de compartición de información desde el sector financiero. Ahora pasemos al Open Data, que es este gran, ya digamos, es la última capa de la cebolla, donde toda la economía, le compete a toda la economía. Y aquí vemos que el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo lo que nos dice es que es obligatorio que se deben compartir los datos de todos los diferentes sectores de la economía con el propósito de inclusión financiera e inclusión crediticia. Ahora bien, entonces ya pasamos de hablar de un esquema voluntario a un esquema obligatorio. Esto requiere de las reglamentaciones de este artículo de Plan Nacional de Desarrollo y acá la URF se encuentra precisamente en este momento trabajando en la reglamentación, Jairo, del Open Data, que es, insisto, la última capa que nos compete a todos los diferentes actores de la economía.
Y yo quisiera cerrar esto diciendo, a veces nos confundimos entre si es obligatorio, si es voluntario, en dónde estamos, pero yo sí quisiera que tuviéramos muy claro que el Open Data es el que nos regula y dentro del Open Data está incluido el Open Finance. Y dos, que la Superintendencia Financiera y la URF también en diferentes espacios nos han venido diciendo que se está trabajando en pasar del Open Finance voluntario, como inicialmente se había plantado, al Open Finance obligatorio. ¿Cómo generar ingresos con este ecosistema? ¿Será que este nuevo tema nos obliga a hacer adaptaciones o nuevas configuraciones de los modelos de negocios? Ayer recibíamos una charla muy interesante de Alejandro Rodríguez, donde nos habló de algunas limitaciones que tenían las cooperativas de ahorro y crédito para generar ingresos diferentes a de la intermediación. En un momento dado, nos dio por ahí, no sé, nos estaba cerrando el espacio cuando dijo que no podíamos comercializar tecnología, porque expresamente la ley no lo dice, pero sí dejó un campo abierto para la asistencia técnica. Pero creo que por ahí podemos hacerlo, pero el resto de entidades, ¿qué han hecho para monetizar todo este nuevo modelo de negocios enfocado a las finanzas abiertas y a las APIs? Jairo, como te mencionaba, yo creo que el Open nos trae muchas más oportunidades que los desafíos que hay implícitos, y acá traemos 4 modelos de negocio en los cuales creemos que el sector tiene muchas oportunidades de trabajo para ser precisamente el sector invisible y omnipresente. Uno es el Banking as a Service, y acá lo que buscamos es que el producto sea una entidad vigilada, pero el canal sea a través de una entidad no vigilada, como los corresponsales digitales. Acá traemos DaviPlata y RappiPay, pero CopCentral lo trabaja mucho. Avance, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo funciona la corresponsalía digital as Banking as a Service. Las finanzas embebidas lo que nos dicen es: el producto es de la entidad financiera, pero lo vamos a comercializar en otra plataforma. Y aquí lo que buscamos es, si yo estoy tomando, y el ejemplo que les daba, estoy comprando la casa, es ahí donde yo necesito comprar y tener el acceso al seguro, tener el acceso al financiamiento, y es ahí donde necesito, en ese canal que no necesariamente tiene que ser financiero, tener la opción financiera, y esas son las finanzas embebidas, que me genera esa cotidianidad y cercanía de actores diferentes a los tradicionales, los desarrollos comerciales. Y entonces ese es un modelo al revés, donde un producto de una entidad no vigilada lo ofrecemos las vigiladas, y eso es muy importante, Jairo, y tú lo mencionabas, porque hoy las necesidades de las personas son múltiples, son financieras y no financieras, y debemos resolverle la vida a las personas. Y también lo decía Santiago ahorita cuando decía, oiga, es que la necesidad de las personas no es solo el crédito. Las necesidades de las personas son múltiples, son necesidades transaccionales, de ahorro, de aseguramiento, previsionales, de asistencia técnica, de acompañamiento, y ahí también tenemos que trabajar precisamente en poder tener ese entendimiento multinecesidad de las personas. Y todas estas estrategias le apuntan a eso, incluido el cross-selling. Y si tenemos modelos de APIs y de datos abiertos, vamos a poder desarrollar Banking as a Service, finanzas embebidas, desarrollo comercial y estrategias de cross-selling para esto. Ahora, Jairo, sí. Te pregunto yo a ti. Dale. Bueno, yo ya he hablado de lo que es el Open, para qué nos sirve, y yo soy una convencida que hay muchos beneficios, como lo hablábamos, pero yo quisiera que tú también nos contaras qué le implica al sector cooperativo montarse en el Open Finance. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que tenemos frente a los datos abiertos? Bueno, con los funcionarios de la cooperativa que están adelantando este interesante programa, nos reunimos a determinar, bueno, ese caso de uso, porque al final del taller hay que hacer un caso de uso práctico. Vamos a hacerlo, pero ¿qué desafíos observamos hoy en día en el mercado para llegar a hacer de esto un tema que nos ayude en la generación de ingresos y en darle sostenibilidad al sector? El primer tema que hablamos fue, y lo hablaba ahora Santiago también, es el tema de la educación financiera. La mayoría de nuestro taller social no es digitalizado, no es virtual. Tenemos unos estratos socioeconómicos muy concentrados en la parte baja de la población, muy acostumbrados al uso de efectivo. El gobierno mismo y todas las entidades oficiales siempre han estado interesadas en que la gente se virtualice, se digitalice, porque eso saca muchos dineros del flujo ilegal, digamos, y para temas fiscales interesantísimo. Pero qué bueno convencer a nuestros asociados
que el hecho de digitalizar sus pagos les puede dar posibilidades futuras en acceso a productos financieros. Se ha comprobado que gran parte de los ingresos de la baja población, de la gente de bajo estrato, se destina a pagar arriendos, a pagar alimentos, a pagar transporte. Si esos pagos no fueran en efectivo, sino que fueran digitalizados, quedaran generando un historial de movimientos que podría ser utilizado por las entidades financieras en un futuro para colocarles crédito a tasa normal, a tasas legales, que los vincularan y lo formalizaran, qué bueno sería estimularlos a que lo hagan, porque en general esto va a representar un gran beneficio para segmentos no atendidos por la banca tradicional, en los sectores rurales, en los sectores donde no hay la posibilidad de llegar con la banca tradicional. Qué bueno que hubieran datos alternativos como los movimientos, los egresos recurrentes, el cumplimiento en el pago de sus arriendos, el cumplimiento en el pago de sus servicios públicos, el cumplimiento en el pago de los alimentos. Eso le daría una fuente de información muy importante a las entidades que quisieran darles créditos a unas condiciones financieras muy asequibles. El segundo punto que miramos como un gran reto es que el tema de las finanzas abiertas, poder utilizar estos datos que de alguna manera son datos sensibles, privados de parte de los asociados y deudores, requiere un consentimiento informado por parte del asociado o del deudor. Entonces tenemos que educar al asociado en que este es un proceso normal que en los países más avanzados en temas de finanzas abiertas como Reino Unido, la India, Australia y en Latinoamérica, Brasil, algo México, se ha avanzado en esto del consentimiento, que implica que cuando vas a compartir los datos precises muy bien identificar el receptor de los datos, quién los va a recibir, validar qué datos vas a entregar, con qué finalidad vas a entregar los datos, y hasta hay un tiempo, una temporalidad para que el dato se use y se destruya o se devuelva o se elimine. Este es un proceso complicado donde hay que trabajar fuertemente, es un desafío, pero aquí se deja la claridad de que hay muchos datos que podemos utilizar para nuestros productos financieros que requieren el permiso, más no las credenciales, porque lo de las credenciales es lo delicado. Pero hay cosas como los temas de seguridad social que hoy utilizamos, los temas de pagos a operadores celulares, tampoco requiere ninguna credencial especial. Podemos utilizarlo tranquilamente. Otros datos como datos con la DIAN, con nóminas electrónicas, seguro requerirían credencial y habrá que trabajar en ello. Por otra parte, otro desafío, ya lo mencionaste, lo que es la regulación para datos, para la finanza abierta es muy fuerte. Debemos cumplir muy estrictamente con todas esas normas de protección de datos. Otro desafío mencionado de acuerdo con los temas que se han visto en el programa es la responsabilidad demostrada. Es un tema propiciado por la OCDE y es que a las entidades aquí no vale mucho más el ser que el parecer. Yo no puedo jugar a que tranquilos que yo protejo los datos, no, yo tengo que tener medios técnicos para demostrarle a los entes de control que los conceptos de privacidad y protección de los datos son cumplidos con rigor. Este es un tema muy, muy importante. Por otra parte, otro desafío, definir los agregadores de valor y la información relevante. Los agregadores de valor son unas plataformas tecnológicas que obtienen datos de diferentes fuentes. Cogen esos datos, los centralizan, los estandarizan y los dejan muy fácil para el acceso y el uso por parte de los consumidores y para que las entidades puedan ofrecerles productos personalizados y muy adecuados a sus necesidades. Hay muchos agregadores. En este momento estamos haciendo nuestros ejercicios nos han ofrecido datos de AIS, que es una entidad internacional muy importante en esto de la agregación de datos. Creo que es de los más avanzados. Además de extraer datos con scrapping, es muy avanzado en el desarrollo de modelos de riesgos. Ya tiene los datos y muchas superintendencias de Latinoamérica han trabajado con ellos. También nos han ofrecido una firma Join, es muy reciente en el mercado colombiano. Belbo, que es la pionera en Colombia en materia de agregación de datos. Creo que la mayoría de nosotros utilizamos Amareigua, Agile Data,
para validar los ingresos de los deudores, vale mucho más, inclusive nos da más tranquilidad esta información que la misma que dan los asociados con soportes y con documentos. Mareigua, Agildata, ahora salió una firma Arus también que está en el mercado. Punto Red era una firma recaudadora como Efecti y era tal el volumen de datos que manejaba que ahora se convirtió en un agregador de datos y también lo estamos utilizando en nuestro caso. Otro desafío, tener claro que el Open Finance no nos va a arreglar los problemas de originación de crédito. Lo que sí es un hecho es que toda esa data alternativa le va a permitir a esos segmentos desatendidos, a esos no bancarizados, a llegar a tener acceso a productos que antes no podían acceder, o que aquellos que tienen acceso pero con muy bajos montos, con muy bajos cupos, dado que hay datos que nos permiten verificar sus patrones de consumo, sus hábitos de ahorro, sus ingresos regulares, podemos darles unos créditos de mayor valor porque tenemos una información más amplia para nuestros scores crediticios. Desafíos tecnológicos todos, imaginen la infraestructura que tenemos que tener para este tema y el tema de la apificación, interoperabilidad tecnológica, ya lo estaban hablando ahora en el tema de los sistemas de pagos inmediatos, ojalá que esas aplicaciones que en TICAR vean información y las utilizan, este es un tema que ha sido una limitación para Colombia por mucho tiempo, ojalá que la interoperabilidad permita hacer ese intercambio de información en las finanzas abiertas. Y qué no decir de la ciberseguridad, aquí tenemos que trabajar fuertemente por la privacidad y la protección de los datos de las personas, es un tema que requiere mucha inversión, aquí yo haría énfasis en los desafíos que tenemos en el sector en materia de integración para hacer estas inversiones con alguna economía de escala. Hoy un SOC, un 100, los validadores de identidad, son inversiones tan considerables que muchas veces no serán viables para muchas de las entidades que integran el sector si no lo hacemos en un back, en algo que nos integre. Hablaba ayer con las personas que expusieron lo de seguridad de la información. Qué bueno que esos centros de servicio compartido que tanto estamos hablando no sean para comprar papelería, Dios mío, que sean para comprar tecnología. Ojalá nos unamos y para los temas de seguridad de la información y ciberseguridad, para esas inversiones que hay que hacer, ojalá tuviéramos un CECIR como el de la Asobancaria para hacer la investigación de los fraudes, la protocolización y judicialización de los casos, compartiéramos información. Ojalá que tengamos muy adelantados los temas de ciberseguridad cuando llegue la época de empezar a beneficiarnos con la evolución que nos puede dar el manejo de finanzas abiertas en una población tan extensa como la que atienden las cooperativas. Bueno, Jairo, entrando ya en materia específica, ¿qué es un API de lo que tanto hablamos? Cuéntanos tú para que todos entendamos qué son las APIs. Bueno, aquí tienen la suerte que yo no soy tecnólogo, no soy ingeniero de sistemas, entonces sí me toca decirle al traductor de siempre, el que siempre está entre el que habla el lenguaje de bits y bytes y el hombre de negocios. Entonces el hombre de negocios le dice al tecnológico, bueno, ¿y qué es eso de las APIs que tanto mencionan? Entonces de tanto conversarlo hemos logrado determinar que es como el mesero en el restaurante que atiende el pedido del consumidor y se lo lleva a los de la cocina. Y ese es el API. O es un puente, es un mensajero. Permite que esas distintas aplicaciones compartan información sin intervención humana, las máquinas hablan entre ellas y el API les da la posibilidad de comunicarse de una manera tan sencilla, sin mucho esfuerzo y haciendo que se le dé mucha velocidad a los desarrollos. Por ponerles un ejemplo, me imagino que el ejemplo más común es el caso de Uber. Uber cuando fue a ofrecer sus servicios no tuvo que hacer unos grandes desarrollos para determinar la localización de las personas, eso ya lo había hecho Google Maps. Entonces, ¿qué hizo? Seguro hizo un negocio con Google Maps, negociaron una API que permitió que la información que ya tenía Google Maps la tomara Uber y se facilitara la comunicación que ellos hacen, la conexión que hacen entre los conductores y los pasajeros. Y eso se hizo fácil con una API. Entonces, la API sencillamente es un tema de innovación, de eficiencia, potencia, la experiencia del cliente mejora y ante todo le da mucha rapidez a la creación de los productos y su lanzamiento al mercado.
porque con una API todo es más rápido y eso en términos de hombre de negocios, eso es lo que es una API, sin mucha tecnología. El mensajero, sin humanos, con máquinas. Bueno, y entonces ahora, ¿qué debemos hacer para ser parte de esto? Bueno, Desde el sector. Estuvimos también debatiendo mucho con los funcionarios de la cooperativa, que les agradezco esta información, me la ayudaron a preparar ellos. Hay dos esquemas con las APIs, hay los proveedores de API y los que proveen este sistema y los que las consumen. Desde el punto de vista del proveedor, es que desde que se estén creando los productos financieros, ya estemos pensando que deben realizarse con una arquitectura basada en APIs. Así cuando ya yo tenga creado el producto es suficientemente adaptable y flexible para el desarrollador de software. Primera consigna del proveedor de APIs. También puedo ser un consumidor. Yo no tengo esos grandes equipos desarrolladores para que me hagan las APIs, pero sí puedo ir a buscar al mercado una API que me interese. Y allí, pues, ¿qué busco? Flexibilidad, escalabilidad, la velocidad para hacer las APIs. Muy tema del día. Yo creo que nos va a tocar empezar a mirar al segmento de fintech como aliados, porque es que no podemos pensar que la cooperativa de ahorro y crédito, que hace una labor de intermediación, va a ser una compañía tecnológica que hace grandes desarrollos. Entonces, aliémonos con la fintech. La fintech nos entrega el desarrollo hecho y con una API conectamos y le damos rapidez a la creación de los productos. Desde el punto de vista del sector, FECOLFIN podría hacer grandes cosas con las APIs. Debemos priorizar entonces la asignación de recursos físicos y financieros para hacer sostenible el tema de la generación de ingresos con las APIs. Yo, ¿cómo genero ingresos con las APIs? O las creo y las vendo, o desde que creo el producto, creo un producto apificado que mañana puedo monetizar. Entonces, si tengo esa consigna desde el inicio, seguro que puedo llegar muy lejos. Y como consumidor, desde el sector, ojalá coordinaran el consumo de las APIs para crear procesos cada vez más eficientes que contemplen la estrategia permanente de infraestructura para el sector. Creo que ya no. Y ya finalmente, ¿cuál sería el plan que debería tener el sector para los próximos años, Jairo? Bueno, dado el tema del tiempo, voy a ser muy enunciativo en el tema. Nos desgastamos mucho, seguro que hubo mucha materia gris para hacer este cuadro. Vimos cómo nos preparamos para lo que viene en las APIs en los próximos años, muy anunciado. Primero, a nivel de empresa, adoptar una cultura de APIs. Segundo, arquitecturas de APIs con estándares internacionales, eso es con letras y con siglas extrañas, pero en general es eso. Definir la estrategia de monetización de las APIs, lo que le decía ahora, ¿voy a vender APIs o voy a vender productos apificados? Desarrollar administradores de APIs, los que van a crear, soportar, darle mantenimiento y asegurar la buena documentación y actualización de las APIs. Crear un portal para desarrolladores, qué bueno en un futuro contar con una tienda virtual, no de productos, sino de APIs, ojalá lo pudiéramos lograr. Escalar el modelo de FinTech como un servicio, comenzar a pagar por las licencias que tiene la FinTech y de esta manera darle velocidad al tema de la apificación. Y los mecanismos de autenticación que requieren quienes vayan a integrarse a las APIs. Como consumidor, definir equipos de investigación y desarrollo, mejorar la experiencia digital de nuestros usuarios, buscando eficiencia y operatividad, seguridad y cumplimiento, y crear un ecosistema aliado FinTech, buscar a las FinTech como aliado en lo que insisto, y desarrollar lineamientos de administración de las APIs. A nivel sector, no sé si seremos muy ambiciosos, pero creo que FECOLFIN se podría direccionar hacia crear comités técnicos de gestión de la banca abierta y colaborativa, desarrollar una infraestructura compartida donde podamos orquestar una biblioteca centralizada de APIs del sector. Ojalá que hubiera APIs desarrollado por distintas entidades del sector que se centralizaran en una biblioteca manejada a nivel del gremio y que le sirviera desde allí a todas las demás entidades, a las pequeñas cooperativas. Promover investigación y desarrollo en alianzas públicos-privadas, creando laboratorios de innovación. Hay laboratorios en el mercado, tengo muchos amigos que nos ofrecen laboratorios, no tenemos que desarrollarla dentro de la cooperativa, podemos contratarla en outsourcing y aprovecharnos de ella para darle velocidad a la creación de productos y crear el modelo de monetización centralizado en el gremio, en FECOLFIN, que desde allí se haga toda la centralización de la generación de ingresos. Y por último, a nivel gremial,
Ojalá que podamos participar en estas regulaciones de impacto para el desarrollo de las finanzas abiertas, transformar el sector corporativo en Colombia, modernizándonos con el tema de la apificación y crear un modelo de participación en los ingresos de las finanzas abiertas y de las APIs en Colombia. Pues ya por tiempo no lo vamos a desarrollar, pero simplemente les digo, la transformación digital llegó, hay que estar en ella, el que no esté no va a sobrevivir en unos años. Hoy tenemos estabilidad, pero quién sabe si necesitamos comprar futuro mediante la virtualización. Miren cómo están las plataformas digitales en Colombia, miren lo que está haciendo Nu, miren lo que está haciendo Luloban, miren que están saliendo al mercado a captar ahorros al 12 y al 13%, no sé qué vamos a hacer a nosotros para competir por ello. Ellos dicen que pueden dar esas tasas porque el esquema de digitalización y virtualización le bajó a tal nivel sus costos operativos que se pueden dar el lujo de retribuir a estos niveles los costos de captación. Miren que ya llega a Colombia, está buscando licencia bancaria completa, un banco de Reino Unido como Revolut, es un banco que está valorado en el mercado por más de 45.000 millones de dólares, opera en más de 160 países y hace transferencias internacionales de divisas de bajo monto sin ningún costo y de manera inmediata y en línea. Todo esto lo hicieron con un mercado regulado para las finanzas abiertas sobre el cual tenemos que trabajar. No les voy a dar el detalle, pero sí sacudámonos. Hay sentido de urgencia. O nos montamos en el bus o el tren nos deja. Entonces, por favor, acotemos este mensaje con sentido de urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por ampliar la información en este tema tan importante para nuestro sector.